El 7 de noviembre del año 2022, en cadena nacional, el presidente Boric daba a conocer su proyecto estrella, la reforma de pensiones. Anhelada por muchos, se esperaba que la propuesta del gobierno pusiera fin a las AFP y acabara con el fracasado sistema de cuentas individuales que cumple 42 años. Así, por lo menos lo habían propagandizado por años los militantes del Frente Amplio y en particular el propio presidente Boric, que había ido mucho más lejos. En diversas entrevistas de las que existen registros, sostuvo conocer y apoyar la propuesta de la coordinadora No Más AFP, que propone un sistema de reparto con fondos de reservas técnicas, ya que responde adecuadamente a las características del mercado laboral chileno, altamente precarizado. Durante años, diversos centros de estudios, académicos, partidos políticos y conspicuos intelectuales han sostenido que el sistema de ahorro forzoso que administran las AFP, instalado en dictadura, no es seguridad social, sino un mecanismo de apropiación del salario de los y las trabajadoras para destinarlo al mercado de capitales. Durante las masivas movilizaciones a lo largo del país que se desarrollaron desde 2016 hasta la pandemia, era habitual observar cómo diversos congresistas, diputados, diputadas y senadores enarbolaban las banderas de No Más AFP, al punto que constituye un hecho inédito e histórico a la vez la conformación de la bancada No Más AFP en la Cámara de Diputados y Diputadas, que con pancartas mostraban abiertamente su simpatía con dicho movimiento y su rechazo al actual sistema. A 6 meses del anuncio del presidente Boric, su propuesta anunciada con bombos y platillos se cae antes de ser debatida y votada en la sala. Se derrumba, al igual como se derrumbaron las propuestas de Bachelet y de Piñera. ¿Cómo se cayó y por qué? Se caen porque hay muchos intereses detrás del sistema. El poder financiero representado en grandes bancos, fondos de inversión, compañías de seguro ejercen presión para que las cosas no se modifiquen. A mediados de abril de este año, en su paso por Washington, el ministro Mario Marcel se reunió con distintos inversionistas a conversar sobre la evolución económica del país. En la nota que consignó el Pulso del 15 de abril, el ministro señaló, comillas, estar abierto a hacer modificaciones a la reforma previsional, cierre de comillas. Dentro de los inversionistas importantes estaban las compañías de seguros, que son al mismo tiempo dueñas de las AFP, MetLife, dueña de Provida, Principal Financial Group, dueña de Cuprum, y Prudential Financial, dueña de Habitat. Al llegar a Santiago, el ministro Marcel señaló, comillas, el gobierno no está enamorado de su proyecto de pensiones, cierre de comillas, en clara señal de que la propuesta del gobierno se puede cambiar, incluso desechar. Luego, el subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín, afirmaba a fines de abril que no existiendo el suficiente apoyo en el Congreso, comillas, las cuentas nacionales no gozan de una mayoría parlamentaria, cierre de comillas, y por tanto les cierra la puerta, echando por tierra la propuesta y se abre a repensar una fórmula que deje conforme a la oposición. La ministra Jara, por otra parte, haciendo suya la coloquial expresión de Mario Marcel, señalaba el 14 de mayo, comillas, no hay un enamoramiento del Ejecutivo con los mecanismos que incluye el proyecto, sí lo hay con la idea de subir el monto de las pensiones, renunciando a todo el relato de que la propuesta presentada en noviembre era integral y que no se podía modificar nada, pues hacerlo implicaba no poder sustentarla financieramente. El presidente Boric terminó de poner la placa finalmente y hace colapsar su propia propuesta al adoptar y hacer suya no las demandas del movimiento social que por años han demandado un sistema público de seguridad social, sino recoge y promete dar viabilidad a aspectos que nada tienen que ver con la previsión social, como son la heredabilidad, la propiedad de los ahorros y la libertad de elegir al administrador. Con esa declaración, el presidente Boric se acerca mucho más a las demandas levantadas por Bernardo Fontaine y por el movimiento Con Mi Plata No, que a las propuestas de millones que salieron a corear No Más AFP. La reforma de pensiones sigue el mismo derrotero de las anteriores. Anuncios
y propuestas que luego fracasan y que extrañamente suceden después de que, como se ha hecho habitual con los últimos ministros de Hacienda, estos se reúnen en Washington con los dueños de las AFP para reflexionar entonces sobre quién decide y quién manda en Chile. Hola amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Debate Social, como todos los días viernes en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en el 102.7, 102.5 FM del dial y a través de nuestra señal del fanpage @canal.social, bajo la dirección, como todos los días viernes, de la periodista Namuga Sáez, de Javier Márquez en la difusión y redes y Patricio Núñez en los controles. Y como es habitual, con nuestra compañera Miriam Campuzano. Miriam, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Saludarlos a todos los que nos escuchan en este espacio Debate Social en la radio que piensa, la Radio Universidad de Chile. Bueno, me quedé impactada por todos estos reveses que ha mostrado este gobierno juvenil, entre comillas juvenil, porque harto reciclador que también nos salió. Así es que me quedé impactada con todos los antecedentes que lograste exponer, y la verdad es que a veces parece, o no sé, la gente votante de esta coalición debe sentirse defraudada porque recuerdo nunca haber elegido a la gente del PPD, a la gente de C, a la gente socialista y los que hoy gobiernan, la nueva mayoría. Se olvidan de que ellos llegaron al poder porque tenían al frente a Kast y llegaron al poder por las promesas, los ofertones que hacían, que pensaban en la mayoría, no en las minorías. Cuando escucho lo del ministro Marcel, me causa igual dudas porque no he entendido la labor siempre del ministro de Hacienda. Entiendo que esa es una labor más técnica, que los lineamientos políticos tienen que darlo el presidente y él tiene que romperse la cabeza con la calculadora a ver cómo cumple el requerimiento de la decisión política, pero parece que él hace las dos cosas, el tema político y el tema técnico en cuanto a cálculo. Él está muy preocupado de darle certeza, de darle tranquilidad al sistema financiero, a las compañías seguras, a la sociedad anónima, pero se olvida de los cotizantes, de los más de 5.5 creo, cotizantes activos del sistema de AFP que somos obligados todos los meses. 5,5 millones. Mira, lo más grave de la arremetida del equipo financiero del gobierno, Mario Marcel y su equipo de monetaristas, de economistas, Cristian Larraín, por supuesto, es uno de ellos, no es distinto a lo que era Felipe Larraín, el ministro de Hacienda del presidente Piñera. Incluso me atrevería a decir, con algo de cierta certeza, mucho más a la derecha que el ministro Briones que tuvo Piñera. Creo que Briones es un poquito más de izquierda que Mario Marcel. Es decir, están todos en la misma línea. Esta gente responde a los grandes dictámenes de los organismos internacionales. No es casual, y cuando lo digo con mucha responsabilidad, que Mario Marcel se reúne con los dueños de las AFP, las grandes compañías de seguro, y llega a Chile echando abajo la propuesta de pensiones. Lo grave es que la ministra del Trabajo, que es una de las que según la prensa mercurial, la tercera, los grandes medios de comunicación, es la que tiene más simpatía, bueno, ella que ha dicho, si lo importante es mejorar las pensiones, todos están de acuerdo en eso, todos, la derecha también. Entonces esto es una trampa, y los auditores tienen que tenerlo claro, los auditores de Radio Universidad de Chile, porque si vamos a subir las pensiones, echando mano a los impuestos generales, como sostiene Bernardo Fontaine y compañía, y no vamos a tocar un solo peso del modelo, entonces, bueno, era mejor la propuesta de Sebastián Piñera, y hay que decirlo claramente, aunque molesta, aunque algunos auditores se sientan sorprendidos, hay que decirlo claramente. Al final del periodo de Piñera, cuando encabezó la propuesta de la oposición, el senador Letelier con la senadora Goich, con Piñera había más posibilidades de una mejor propuesta de la que están hoy día intentando llevar adelante. Es decir, las AFP están contentísimas, así como están tan contentas a pesar de todos los problemas que están enfrentando las ISAPRE, porque la lógica con la cual se debate la política pública es siempre mantener los pilares de la propiedad privada, mantener los pilares del negocio en el otorgamiento de los derechos sociales. Así que muy grave la situación. Bueno, es grave que en todo sentido, Luis,
porque estos robos de cuello y corbata, como le llaman mucho esta manera ilícita de juntar tanto dinero, porque dime tú qué trabajador en Chile hace un negocio donde no invierte nada y todas las ganancias son para ellos. Pues sí lo hacen las sociedades anónimas a través de las AFP, no invierten absolutamente nada, solo recaudan y se llenan los Claro, y bolsillos. con un mercado Entonces, cautivo obligado, además, obligado, que hay que y estar más pagando encima con el comisiones. sello del gobierno actual, que como tú dices, de verdad causa hasta estupor saber que un gobierno de derecha tenía más conciencia. Y cuando se habla de solidaridad o de mejorar pensiones, ¿a qué costo? Seguimos siendo los obreros, los trabajadores los que financiamos, no solo con solidaridad la PGU, sino que también se financia las buenas pensiones que tiene el sistema de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, y que a muchos no les agrada que les toquen las Fuerzas Armadas, pero son unos privilegiados dentro de todo este globo que se llama Chile, esta masa de trabajadores que se llama Chile, y son los que se jubilan con menos años de pensión, Claro. aportan mucho menos a su sistema, tienen un sistema de reparto donde les asegura pensiones suficientes para vivir y dignas. Así es. Bueno, un punto que me parece relevante que lo toquemos antes que vayamos al corte, porque después tenemos un tremendo invitado, el profesor Sí, Gabriel Salazar, así para que nuestros auditores se queden. Solamente hacer una mención, y que creo que los auditores de Radio Universidad de Chile deben estar tan molestos como está la gran mayoría de los chilenos. Sigue campeando en este país la corrupción, pero la corrupción de la mano de la impunidad. No necesariamente, y hay que decirlo con claridad, no es la corrupción de los trabajadores comunes y corrientes, no es la corrupción de los pobladores que están viviendo al 3 y al 4, es la corrupción de los que están en el poder. Y ahora se ha hecho común ya que los alcaldes, alcaldesas, hayan cometido actos absolutamente reñidos con la moral, con la costumbre, digamos, de todo nuestro pueblo, y gocen de absoluta impunidad. Lo que ha ocurrido recientemente, ayer nos enteramos de lo que pasa con el ex alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, claro que se suma al séquito de alcaldes corruptos de la derecha. Hay algunos también que enarbolaban las banderas de la izquierda, algunos, son los menos, eso sí, pero también tan corruptos como ellos, y creo que eso es gravísimo. Pero además, después de tanto tiempo, mira, Pedro Sabat después lo reemplazó el alcalde Sari. Y entonces, bueno, ha pasado tanto tiempo y recién se viene a detectar y determinar que participaron en actos de corrupción. Es lo que la gente repudia en Chile. Sí, esta institucionalidad permisiva a la que estamos acostumbrados, a lo que se hace vista gorda, de que es recurrente, demasiado recurrente, y al sesgo también político que tienen los canales de televisión y la televisión abierta, porque no nos olvidemos que la alcaldesa de Santiago Centro fue casi cadena nacional por varias semanas, por el caso Sierra Bella, que no se concretó, lo de Las Condes, lo de Sí, claro. Torre Alba, lo de Bardechea, han sido casos. Imagínate este caso que tú mencionas del 2013 y recién ahora salta. Claro, y la alcaldesa de Viña del Mar, ¿para qué más? Si podríamos estar Claro. todo el programa nombrando a la corrupción de este país. Y- Pero no solamente los alcaldes, yo creo que también tenemos que ser justos, para ser justos con los alcaldes. El alto mando del ejército de carabineros ha sido lo más vergonzoso para nuestro país. Y hay un silencio total de la casta y de esta clase política. Como son tan cobardes estos políticos chilenos, no se atreven a decir absolutamente nada, nada de los altos oficiales. Seguramente tendrán miedo que algún general les pegue un llamadito. Bueno, y la corrupción sigue. Entonces, cuando se nombraban a todos estos altos directores de carabineros corruptos y generales del ejército, comandantes en jefe del ejército, corruptos completamente, la sociedad chilena vive absolutamente cansada de estos abusos y porque no hay justicia en nuestro país. Entonces salen a hablar del Estado de Derecho, pero ese Estado de Derecho es sobre la base de la corrupción y que mantengamos el silencio total. Cuando estamos en Radio Universidad de Chile, el radio que piensa aquí, no tenemos afortunadamente ningún tipo de sesgos para decir la verdad. Bueno, entonces nos comunican que llegó nuestro invitado. Hoy día tenemos, pero harta tela que cortar. Nos vamos a un corte musical con el... Estamos de vuelta en
debate social. Aquí les recordamos a todos los auditores, pueden volver a ver estos capítulos en nuestro fanpage @canal.social y por streaming también @canal.social. Hoy estamos con el historiador Gabriel Salazar, bienvenido. Él es profesor de Estado en Historia y Geografía en la Universidad de Chile, estudió Filosofía y Sociología en la misma universidad, doctor en Historia Económica y Social por la University of Hull, no sé si la responde, Inglaterra. Se le considera uno de los fundadores de la nueva historia social y fue reconocido como el Premio Nacional de Historia el año 2006. Bienvenido, profesor, a su espacio de debate social. No puedo dejar de preguntarle, ya que es historiador, está en sus manos, en su poder, un periódico del mundo sindical, trabajadores del mundo financiero de la Confederación Bancaria. ¿Qué opinión le merece que los trabajadores, los obreros aún tengan esa vieja y buena costumbre de hacer un manuscrito y entregar por mano? Yo creo que tú usaste la palabra precisa, aún. Claro. Pocos. Porque antes era muy frecuente, Sí, en los años claro, 50 y 60, muchos sindicatos sacaban sus periódicos, sus folletos, qué sé yo, y eso era normal, ¿no? Sí. Pero hoy día no se ve. Yo, primera vez que veo en años un periódico popular de un sindicato. Así que para mí, aparte de una sorpresa, fue una alegría, porque además leyendo solo los titulares, ya me convenzo de que todavía hay gente de este mundo en la cual confiar. Aún queda patria. Sí. Así es. Que bueno, un placer, una alegría muy grande, profesor, tenerlo acá en la radio que piensa, la Radio Universidad de Chile. Yo también, porque mal que mal la radio, sí, en la universidad que yo estudié, claro, trabajé sí. y Así jubilé es, también. claro. Bueno, profesor, este año se cumplen 50 años, una fecha emblemática, medio siglo, del fatídico golpe cívico-militar del año 73, que generó una crisis política, social, económica, de consecuencias que aún, por lo menos algunos sostenemos, todavía estamos pagando, todavía no hemos podido resolver. Se siente para algunos una suerte de depresión, degradación de la política. Se ha degradado tanto la política, tanta corrupción. Como historiador, Gabriel Salazar, ¿cómo conceptualizaría el momento o cómo se caracterizaría el momento que estamos viviendo en nuestro país, profesor? El actual. Así es. Bueno, yo soy historiador en primer y segundo lugar, entonces voy a hablar desde la historia. Siempre hablo desde la historia, pero considerando que la historia no es solo el pasado remoto, sino que es un proceso transcurrente, es permanente, es un movimiento permanente. O sea, la historia debe ubicarse donde está la naturaleza del movimiento, no fijo mirando para atrás, te fijas, las cosas que ya murieron, ¿no? Y mirando así el momento presente, yo creo que es un momento extraordinariamente original, único, el que estamos viviendo, ¿no? Porque se juntan varias cosas aquí que permiten decir eso, un momento excepcional. De una parte, estamos viviendo, como quien dice, la agonía del modelo neoliberal que se montó en Chile hace 50 años atrás, ¿no? Con el golpe militar y la tiranía militar que ocurrió allí, ¿no? Son 50 años que está, de alguna manera, llegando a un límite, y como todos los sistemas políticos de ese tipo, liberales, neoliberales, capitalistas, de alguna manera excluyentes de las masas populares, no saben ni quieren morir. Sus agonías son largas, son muy largas, pueden durar medio siglo o más, y no tienen muerte natural. Se defienden de todas maneras, ¿no? Se autoprotegen, se blindan, ¿no? Para no morir. Por eso es que la única conclusión que uno saca de sistemas políticos que no saben ni quieren morir es que hay que matarlo. Hay que matarlo, no queda otra, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, está el tema de que el movimiento popular ha experimentado una transformación extraordinariamente importante este último tiempo, que rompe también con su propio pasado, ¿no? Estamos entrando en una era nueva, muy nueva, donde todavía no sabemos caminar bien ni movernos bien. Tenemos que aprender a trabajar en este nuevo tiempo histórico en el que nos estamos metiendo. Y eso tiene que ver, diría yo, con el hecho de que por primera vez en mucho tiempo, y
y en este sentido estamos dentro de los países más avanzados del mundo, se está produciendo un rechazo visceral, habría que decir, más que pensado absolutamente, visceral al sistema de representación política. La democracia liberal se basa en el voto individual. Y el voto individual, tema para otro día, no es soberanía. La soberanía no se expresa en el voto individual porque no es una voluntad individual. La soberanía es una voluntad colectiva. Entonces, por eso que los individuos tienen que ser representados en el Estado. Porque el individuo elige gente sin mandato. Claro. Porque no puede darle un mandato al candidato que le ofrece promesas. Simplemente elige entre las promesas que le entregan individualmente. Entonces, el sistema de representación nació porque la soberanía popular se fragmentó en individuos, se pulverizó en individuos. Pero eso ocurrió hace años ya, ¿no? Digamos, prácticamente 2 siglos y medio atrás, ¿no? Pero ya es primera vez que está surgiendo a nivel mundial, y muy especialmente en Chile, un rechazo a la clase política, sostenidamente, no es un voto mutante como el voto por los partidos políticos. Últimamente el voto infla un partido, después lo infla al otro, etc. No, es un voto constante porque desde el año 2014-15, todas las encuestas que se hacen a nivel nacional, encuestas serias, yo sigo un lote de agencias que hacen encuestas, arrojan el mismo resultado. Sobre el 90% de los chilenos rechazan los partidos políticos, no creen en los partidos políticos, no creen en el sistema político representativo, ¿no? Que nos ha dominado por tanto tiempo, 200 años en este país. Y eso es nuevo, sobre el 90%. Las últimas 2 encuestas de diciembre del 2022 y de abril de abril de este año, llegó al 96% en diciembre, 99% la última. Y es constante. ¿Te fijas? No es un voto que sube y que baje, es constante. Eso es nuevo. ¿Te fijas? Y eso implica cambios enormes, enormes. Porque tenemos que comenzar ahora a autorrepresentarnos. Sí. Y comenzar a pensar en soberanía popular, no en el voto individual. Y eso para nosotros es nuevo, absolutamente nuevo. Nadie nos va a enseñar eso. Nadie nos está enseñando eso, tenemos que aprenderlo solo. Y eso nos abre un tiempo para adelante absolutamente distinto al pasado, y es nuestra generación la que va a tener que comenzar a producir el cambio. Gabriel, pero mira, es tan importante lo que está diciendo usted, que efectivamente viene produciéndose paulatina y sostenidamente un deterioro de la confianza de las instituciones con la ciudadanía, no solamente en Chile, pero en el caso particular chileno, para nuestros auditores, esto yo diría, se fortalece mucho más este descrédito, esta apatía, pero al mismo tiempo esta bronca de la ciudadanía contra la casta política, que por ejemplo, lo discutíamos, la ciudadanía votó por un candidato que presentaba un programa, en términos genéricos, algo respondía a la demanda ciudadana. Al votar por ese candidato, por lo tanto, votaba en contra de las otras candidaturas. Claro. Y ocurre que nos encontramos hoy día con que los ministerios más importantes que dirigen el Estado están en manos justamente de los que eran opositor al sujeto con el que se votó. Exacto. Entonces te das cuenta que hay una burla, una provocación del poder constituido contra la ciudadanía. La ciudadanía vota por usted, bueno, y le cambian el personaje. Entonces esto está pasando en Chile de manera brutal y grotesca. La pregunta que querías hacer tú, miren. No, estaba también pensando digiriendo todo lo que hablaba él. Y no sé, Chile vive ese eterno transitar entre la famosa transición. La famosa transición a un gobierno democrático, pero al final todos siguen siendo igual. Seguiremos cuánto tiempo más, porque ya el profesor lo dijo, puede durar medio siglo más este eterno transitar, y me llama la atención también que el trabajador común, como a los que yo represento, es como que castigan. Si está el de la izquierda, pues no me cumpliste, voto por la derecha, está el de la, voto por... Y bueno, de izquierda tienen poco también, hay que reconocer esa parte. Entonces no sé qué opinión le merece. ¿Seguiremos en este vía crucis 50 años más, 100 años más? No. Bueno, yo creo que lo que dije hace un rato es que
Estamos recuperando la autoconfianza de ciudadano soberano, no ciudadano igual a un voto, y un voto que no manda. Y un voto obligado. Obligado y que tú eliges entre ofertas que te hacen. No, es como ir al supermercado. Es la democracia electoral individualista, ¿fija? Es un marketing. Voy al mercado y elijo las ofertas que hay. Yo no doy mandato a nada. Háganme este producto, ¿te fijas? No, uno compra lo hecho o lo que te ofrecen. Bueno, el punto es que estamos comenzando a tomar la dignidad ciudadana en serio, pero no sabemos qué hacer con la dignidad ciudadana. Eso es nuestro problema. Llevamos 200 años eligiendo gente sin mandato. Presidentes, senadores, diputados, de todo, ¿verdad? Sin mandato. Lo elegimos por lo que nos ofrecieron. ¿No? Y cumplieron o no, eso ya sabemos que la respuesta general es no cumplieron. ¿No? Y por tanto, no sabemos ser soberanos. Ese es nuestro gran problema. Y lo que dije hace un rato, nadie nos está enseñando, ni las universidades que están todas en su carrerita en la globalización, ni los partidos políticos que están preocupados de sobrevivir, ¿verdad? Ni las ONG porque ya no existen. Entonces es autoaprendizaje. Yo creo que ese es nuestro desafío. El tiempo que dure este periodo de transición, digamos, ¿no? de un sistema que está muerto pero no quiere morir, ¿verdad? Lo que dure eso va a depender de nuestra capacidad para autoeducarnos en ciudadanía soberana. Yo creo que ese es el punto. Y ¿cómo tenemos que hacerlo? Yo creo que el problema a resolver no es tanto lamentarnos que perdimos tal elección. La lógica de la política que ellos nos ponen da lo mismo. Da lo mismo. Se repite, ¿no? Y está podrida. Porque nunca antes en la historia de Chile el problema constituyente ha sido el problema central de toda la historia de Chile. En el siglo XIX el problema se resolvió a balazo limpio. 6 guerras civiles sobre el tema del proceso de la constituyente que conducía a cambiar la constitución vieja del 33. 6 guerras a balazo limpio. Porque en ese tiempo el pueblo podía llegar a las armas porque habían las milicias. No eran soldados profesionales, eran milicianos que recibían instrucción militar. Y bueno, en el siglo XX no se planteó el tema del proceso constituyente porque, ¿verdad? El populismo, los partidos políticos de centro-izquierda, vamos a gobernar para el pueblo, ¿no es cierto? Para el pueblo, sin el pueblo, pero para el pueblo. Y les creímos, no funcionó tampoco. ¿Te fijas? Y ahora estamos con el problema de que sí queremos ahora cambiar todo ese sistema y los políticos, por tanto, están en peligro de muerte. Porque si cambiamos el sistema democrático electoral individualista, ¿verdad? Con votos secretos, ¿verdad? ¿Quiénes quedan cesantes? En la clase política. Y si es que quedan los políticos como partido político y nosotros somos soberanos, entonces ellos tienen que actuar según nuestros mandatos. Y si no actúan de acuerdo a nuestros mandatos, juicio de residencia se llamaba. Ese juicio existió antes, lo que pasa es que Portal y compañía lo borraron del mapa y nunca nadie más lo ha repuesto. Fíjense ustedes que desde entonces ningún político, presidente, ministro, ni siquiera Pinochet, fueron, ¿verdad?, juzgados por la ciudadanía en función de su cometido gobernante. Pinochet murió en su cama. Con todos sus privilegios. Cuando existía el juicio de residencia, duró hasta 1840 más o menos, hasta los militares lo aplicaban. El ejército que formó Portales para ir a combatir a Perú y Bolivia, se le reveló toda la oficialidad, ¿no? Porque era tirano. Tirano le dijeron, ¿no? Lo juzgaron en una asamblea de oficiales de alto rango, democrática, y lo condenaron a caer preso y después lo fusilaron. Por tirano. Y dejaron el acta firmada porque fue una asamblea abierta, ¿eh? Democrática. Bueno, Pinochet murió en Secama. ¿Qué nos dice eso? Que no tenemos ningún sentido de juzgar a nuestros representantes, aplicarle un juicio y castigarlo si es necesario. A O'Higgins lo expulsaron por lo mismo. La ciudadanía lo expulsó con un juicio de residencia. Nosotros no hemos juzgado a nadie más. Y Pinochet, repito, murió en su cama. O sea, elegimos sin conocer, sin mandato, claro, y sin poder de revocar siquiera. Claro. Si los políticos podrían sobrevivir en un nuevo texto constitucional redactado por nosotros,
Si sobreviven es a condición que sean responsables hacia abajo. Es decir, lo elegimos le baja con la mandato, mayoría. Pueden actúan ser de acuerdo al revocables, mandato La y si mayoría. no responden al mandato, juicio claro. Lógico. y fusilamiento, si es necesario, como hicieron con Diego Portales. Profesor, profesor, muchos auditores quizás estarían muy contentos con que una práctica así se implementara por la transgresión que hacen justamente al compromiso con la ciudadanía. Pero yo quiero llevarlo a un tema que viene del análisis que está haciendo. Efectivamente, los procesos eleccionarios que se han vivido en el último tiempo, hemos tenido 5 ya en los últimos 2 años, estamos votación en votación, entonces se ha producido un péndulo porque en el plebiscito del año 2020, octubre, la ciudadanía salió después de una pandemia y 80-20, la gente se manifestó abiertamente contra la casta política, contra la clase política. Así. Y después, a pesar de que se hicieron todos los esfuerzos por tratar de modificar esto, el 2 y 3 de mayo del año siguiente, el 2021, vuelve la ciudadanía a manifestarse y casi pulveriza a la derecha. Ujú. La deja con menos de un tercio. Bueno, y después viene el 4 de septiembre, se produce el péndulo y ahora esta elección reciente donde los republicanos obtuvieron una mayoría aplastante. Entonces, si uno se detuviera a analizar mecánicamente eso, claro, hay gente que se ha deprimido, piensa que estamos muy mal, Ujú. que le echa la culpa al pueblo, a la ciudadanía, que vota por la derecha. Pero viendo el análisis en perspectiva que plantea usted, profesor, uno puede entender que justamente lo que hay ahí detrás de esa expresión es el agotamiento a la clase política, Exacto. el fastidio. Y por eso en el proceso constituyente, ahora este proceso espurio, están ratificando con rango constitucional la votación obligatoria, para que la gente vaya a votar por ellos. La pregunta mía, ¿cómo avanzar en cambios reales cuando hay tanto descrédito hacia la política? Tenemos que ir a la base. Y yo al principio le decía que terminé recién de leer un libro, Historia del Trabajo y la lucha política, que escribió junto con Isidora Salinas, y ahí usted plantea una cantidad importante de categorías, el convidarse, el combinarse, y eso me hace mucho sentido preguntarle, porque además lo vincula con el viejo topo. Creo que es bueno para nuestros auditores que el profesor Gabriel Salazar pudiera comentar un poco esta nueva idea, que está muy bien planteada en el texto. Bueno, son como 2 problemas los que tú estás mencionando, y los 2 son importantes y los 2 exigen explicaciones largas porque Sí. implican cosas nuevas, ¿no? Yo quisiera decir, puntualizando varias cosas para tratar de, al voleo, responder a ambas preguntas. Por un lado, yo creo que desde el año después de la transición a la democracia de los años 80, del 86, sobre todo después de la Asamblea de la Civilidad, Claro. hasta 1990, hubo un cambio en la ciudadanía muy grande en términos de su apreciación por el sistema político, ¿no? La destrucción de la Asamblea de Civilidad fue el inicio, porque toda la gente ahí confió, nos juntamos todos los ciudadanos de la Asamblea de la Civilidad y comenzamos a actuar soberanamente. Los partidos deshicieron y destruyeron la Asamblea de la Civilidad. Y quedó clarito que habían sido los partidos, ¿no? Habían sido los partidos. Bueno, desde entonces comienza un rechazo a los partidos que se ha mantenido constante. Ya en 1991, año 1 del gobierno de la Nueva Democracia de Patricio Aylwin, en 91, ya el 57% de los ciudadanos consultados por el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, PNV, sí. claro, el PNUD, el 57% no creían en el nuevo sistema, no creían en los partidos, no creían, más de la mitad de los ciudadanos. Esa cifra ha ido subiendo constantemente, ¿te fijas? Y como dije hace un rato, el comienzo de este año llegó al 99% de rechazo. Es una tendencia histórica consistente, ¿te fijas? Porque no es así, no es ondulable, sino que es consistente, una tendencia clara y precisa. Y los historiadores nos interesa mucho, pero los procesos de más larga duración, si son constantes, son muy decisivos. Eso por un lado. Pero nadie ha estudiado cómo se expresa eso como un sentimiento colectivo, cualitativo. Eso no se ha estudiado. Estamos tan acostumbrados a interpretar la voluntad ciudadana por los votos, ¿me fijas? Pero no lo que pasa por dentro del ciudadano, por dentro del ciudadano. Creemos que todo análisis político tiene que ver con la política que define la Constitución, que practican los partidos, ¿verdad? Y practican los políticos como profesión, por último. Como que la política es de ellos.
Nunca nos preguntamos, ¿y qué pasa con la política popular en sí misma? ¿Cómo siente el pueblo la política? ¿Cómo quiere practicarla? ¿Ah? Ahora, ese análisis no se ha hecho nunca y por eso quedamos todos desconcertados por el 4 de septiembre. ¿Mm? Después de un 90% en votación tradicional, convencional, de acuerdo al partido político, etcétera, ¿no? Llegamos a un 37%, y una caída importante, pero no tan terrible. 38% no es la muerte de nada, ¿te fijas? Pero nadie lo explicó bien porque eso no se explica por votos, no se explica por la lógica electoral, se explica por procesos profundos que no están en la lógica electoral y que nunca lo estudiamos. ¿Por qué nunca nos hemos hecho la pregunta, ¿cuál es la política popular del pueblo mismo? ¿Cómo siente la política del pueblo? ¿Ah? Porque estamos tan acostumbrados que los partidos hacen la política por nosotros, que nosotros como que, bueno, entre los políticos. Claro. Y ahí está el problema, no sabemos. Y al estudiar eso, surgen cosas muy sorprendentes. Nosotros estamos haciéndolo ahora. Ya. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que es el momento preciso para preguntarnos qué vamos a hacer políticamente nosotros ahora. Nosotros, ¿no? Y claro, nadie nos está ayudando en eso, porque las universidades están globalizándose, ¿verdad? Las ONG ya no existen. Los partidos están en otra. Los partidos están en otra. La juventud está desconcertada y más golpeada que nadie, ¿no? Con psicóloga y consulta cada rato, ¿verdad? No nos queda otra que recurrir a nuestra capacidad memorística, por un lado, y utilizar numerosos recursos. Yo creo que en primer lugar hay que rescatar a los verdaderos intelectuales del pueblo. Estamos tan acostumbrados que la ideología revolucionaria se importa. Viene de Rusia, viene de Vietnam, viene de Cuba, viene de cualquier parte. Nunca hemos pensado proyectos revolucionarios desde la realidad chilena. Todo ha sido importado. El marxismo, el leninismo, el desarrollismo, todo. La democracia cristiana, el neoliberalismo. Nunca, un autor dijo por ahí, en Chile nunca han desarrollado la teoría de su propia situación. ¿Ya? Su propia situación la tratan de interpretar trayendo importado, todo es importado. ¿Te fijas? Y claro, no resulta nada, pues, hasta el momento no resulta nada. Estamos metidos en este hoyo por lo mismo. Entonces, estamos ante ese desafío y ahí yo quisiera decir varias cosas. Uno, cortito, hay que rescatar nuestros verdaderos pensadores de pueblo. Luis Emilio Recabarren, ahí lo estamos planteando en ese libro, ¿no? Es el único que pensó construir un proyecto político desde el pueblo, con el pueblo, desde donde el pueblo vive y trabaja, sin consultar a nadie del extranjero, deliberando en asamblea, empezando por lo local, desarrollando un poder local, ¿verdad? Desarrollando un socialismo local, ¿verdad? Controlando el municipio local. Y si aprendemos, él quería desarrollar la inteligencia del pueblo, y si aprendemos a manejar recursos en lo local y municipalmente, entonces estamos en condiciones y preparados para manejar los recursos de la nación y gobernar. Entonces él pensaba la revolución no como destrucción de un poder y toma de ese mismo poder, sentarse en la moneda, por ejemplo, sino construir un poder que va, al expandirse por sí mismo, va construyendo su propia alternativa. Porque la otra teoría, hay que destruir el enemigo, quitarle su propiedad, ¿no es cierto?, para socializar la propiedad. Pero, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué vamos a hacer, en cambio, que una vez que expropiemos la propiedad? Eso nos pasó con la UP, ¿no? Todo se trataba de estatizar, pero ¿y qué hacíamos con todo eso? No se hizo nada al final. Y además se quería hacer de acuerdo a la Constitución, porque eso era un error gigantesco que se cometió en esa oportunidad. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer por un lado, y por otro lado, y eso veo que está ocurriendo, las comunidades locales, porque la soberanía y la voluntad colectiva solo es real, solo es posible en lo local, no en lo nacional. Porque en lo local el pueblo está consigo mismo. Convive, se visitan, hablan, entonces pueden discutir todo lo que quieren porque están juntos, conviven en la misma pobla, qué sé yo, en el mismo pueblo. Y
Por tanto, la comunidad debe despertar por sí misma si quiere comenzar a trabajar, a construir un camino diferente. Y eso está ocurriendo. Yo lo estoy observando ahorita mismo, ¿te fijas? Me ha tocado ir a una cantidad de comunidades locales que, sobre texto que hay una feria del libro. Hay ferias del libro por todas partes ahora. Sí. Ya no es la estación Pero- Mapocho. En todo pueblo se hace su feria del libro. Y en la feria del libro presentan libros. Y conversatorio, ¿no? Conversatorio. Pero no solo la feria del libro. Convidan a los músicos locales, ¿te fijas? Los bailarines locales, aparecen los artesanos locales, terminan juntándose todos, hacen batucada, hacen pasacalle por las calles, celebran un carnaval local. Yo lo viví semanas pasadas en Huechuraba, en Conchalí, o en San Bernardo, estuve en Chiloé el otro día, en 4 localidades distintas, lo mismo, se están preparando cosas similares en Putaendo, en el norte, en Antofagasta, y ese es el principio, porque el principio del sentimiento de soberanía comienza cuando nosotros nos reconocemos a sí mismos, no solo en identidad, sino en capacidad. Y nos mostramos lo que sabemos hacer. ¿Te fijas? Eso es lo que hacen en las batucadas. Sí, pero me queda en la cabeza varias cosas. Los trabajadores nos esforzamos en hacer sindicatos, federaciones, confederaciones, llegamos hasta las centrales, pero resulta que el poder político coacta las cabezas de las centrales, y lo mismo nos pasa en las universidades, porque los que son agentes de cambio son los estudiantes, Claro. y por ejemplo mi hijo estudia y ni siquiera convocan a elecciones del centro de Así estudios, es, ellos claro. están preocupados de sacar su título y más de globalizar, como dice todo, y me preocupa también porque, como dice, cuando nos culpan a todos de comunistas, de expropiadores, de querernos adueñar de las riquezas de otros. Chile no tiene tampoco la capacidad de ser un país manufacturero que se caracterice por tener fábrica, ¿no? Es como Un consumista. país de servicios. Sí. No sé, ¿cómo abordamos ese tema? ¿Cómo avanzar a hacer cambios reales? Porque sí. Bueno, hay 2 cosas. Uno, hay que hacerse la pregunta, ¿cómo debemos asociarnos para ejercer poder? No pedir y exigir que nos respeten nuestros derechos. La palabra derecho no sirve de nada, los derechos no sirven de nada si no tenemos poder. Esa es la cuestión real. Hay que construir poder, el derecho da lo mismo, porque lo redactan otros. Nosotros con nuestro poder vamos a establecer nuestros derechos, a partir de un poder real. Es lo que quería recabar. Ya. Eso es bien importante resolverlo. Y en ese sentido, ha habido 3 formas de asociatividad ciudadana y popular. Uno, el partido político. Está claro que ya no sirve. 2, los sindicatos, la asociación laboral, que no la inventamos nosotros. De acuerdo al Código del Trabajo, el Código del Trabajo no hubo ningún trabajador que lo redactara. El 31, no participó ninguno. Fue un decreto con fuerza de ley dictatorial, Carlos Ibáñez del Campo, que lo copió de la idea de la OIT. La OIT es la organización que fundaron las potencias capitalistas vencedoras en la Primera Guerra Mundial para organizar el trabajo a nivel mundial, para impedir que hubiera una nueva revolución bolchevique. Por eso que el Código del Trabajo, que es la fiel expresión de lo que quería la OIT, ¿qué es lo que dice? Ya no me acuerdo el artículo pertinente, como el 60 y tanto, dice, los sindicatos solo pueden organizarse como tales para tramitar el contrato de trabajo. No están autorizados para hacer nada más que negociar su contrato de trabajo con el patrón respectivo. Y ahí están todas las alternativas, huelga, no huelga, lo que sea. Pero nada más que eso. ¿Qué significa eso? Una prohibición para hacer política por sí mismo. Claro, porque si los sindicatos hicieran política por sí mismos, tal como hacía Recabarren con las mutuales, ¿te fijas? Entonces, bolchevismo, po. El trabajador enfrentado al Estado, no al patrón, al Estado, ya. No me gusta este Estado, cambiémoslo. Por eso es que los trabajadores después del 31, después del Código del Trabajo, se dedicaron nada más que a hacer huelgas para discutir el Código del Trabajo, pero la política se la dejaron a los partidos políticos. Y eso es lo que no quería hacer
lo que ni ¿cómo se llama? Recabarren, ni Clotario Clotario Blest, Brest. sí, exacto. Él quería que los trabajadores por sí mismos hicieran política y desembarazarse de los partidos. Pero lo sacaron por el año 61, lo sacaron e instalaron como presidente de la CUT a un señor que era militante de un partido político. Y nunca más la CUT, Hasta el día de hoy. claro. Entonces, por eso que el movimiento sindicalista tiene dos problemas, o todo lo que sea asociación laboral, corporativa, etcétera. Tienen dos problemas. Uno, el caso de los sindicatos han sido todos controlados al final por partidos políticos. Eso explica su ausencia absoluta de la Convención Constitucional última, peor en la actual no hay cero, no hay nada. Y por otro lado, el problema es que esto es una asociatividad en torno a un interés específico. Los bancarios en torno a la cuestión financiera, ¿verdad? Los obreros de la construcción, etcétera. Cada cual tiene en torno a su interés profesional de oficio, te fijas, de especialidad. Y con interés específico, tú puedes llegar a lo más alto, pero no tienes unidad en lo nacional. El problema del corporativismo es que por sí mismo no llega a la unidad nacional. Por eso es que necesitaron, en el caso de Alemania, en el caso de Italia, del fascismo, de un Führer, Sí, un de un fuerte, tirano, sí, tirano. de un Mussolini, de un Hitler. Por eso es que el sindicalismo es muy bueno para luchar en lo que lucha. Pero cuando los problemas son nacionales y tiene que ser un poder nacional, están subdivididos en intereses. Les pasó ahora después del 18 de octubre. Sí, Se juntaron todos y no lograron unirse. El problema es el legalismo que está tan instalado en Chile. Además, Bueno, del exacto. 31 se Código del refundó, Trabajo. claro, con el Claro. Código del Trabajo de Pinochet también. Entonces, porque nos queda poco tiempo, Gabriel, efectivamente la descripción del fenómeno político que vive Chile, yo creo que lo compartimos muchos. Sin embargo, tenemos una interrogante gigantesca. ¿Cómo avanzar? Y es ciertamente lo que tú planteas en orden a que el poder tiene que surgir desde abajo, desde la comunidad, justamente reivindicando, rescatando lo más importante de Luis Emilio Recabarren, que sin ninguna duda es la figura más importante para tenerlo como paradigma. Recabarren por el todo lo único que hizo. intelectual orgánico Claro, que hemos exacto, tenido. y de la clase obrera. Claro. Pero, entonces, muy importante. Bueno, hay esfuerzos que se están haciendo en distintas latitudes. Tú al comienzo hablábamos del sindicato de la construcción, hay sindicatos que se están planteando la idea de avanzar hacia la negociación ramal de forma tal romper con esta estructura de que está limitado y maniatado a la empresa. O sea, si el Código del Trabajo es brutalmente restrictivo. Ese es un paso. No se puede plantear el proceso mecánicamente, paso a paso, pero creo que hay que partir por algún lado y justamente tratar de romper esa prisión que tiene. ¿Te parece que es una idea importante, interesante avanzar en esa idea, por lo menos en este momento tan apremiante que estamos viviendo? A mí personalmente no me cabe duda, estoy muy de acuerdo contigo en eso. Por eso que si ya la capacidad asociativa política está en crisis, los partidos ya no sirven. Si la capacidad corporativa, sindical, de asociación también tiene sus problemas, no es que esté en crisis, pero tiene sus problemas para llegar a lo nacional, resolver problemas nacionales. ¿Me fijas? La única alternativa que queda, la otra forma asociativa, es la comunidad, la comuna, ¿eh? Como se llamó en Francia, Claro, sí, sí. la comuna, ¿eh? Que fíjate que el socialismo arranca de esa idea, pero se fue por los partidos. El comunismo arrancó también de la comuna. Claro. Esa también se fue por los partidos. Y llegaron al caudillismo final, ¿verdad? Hitler, digamos, Stalin, etc. Pero la idea de la asociatividad comunal sigue vigente y válida en el análisis intelectual. Yo creo que la gente se está dando cuenta de eso en Chile. Y tiene que surgir primero una asociación comunal en torno a la identidad verdadera de la gente ahí, ¿no? Que es una identidad poblacional, tiende a lo expresivo cultural, prefiere la fiesta para empezar, como quien dice, pero comienza a expresarse a sí misma, frente a sí misma. Oye, yo vi en la Villa O'Higgins, ¿no? un carnaval que me dejó impresionado, ¿no? La Villa O'Higgins, Sí. que la construyeron con puros saldos que sacaron de los campamentos del Barrio Alto, ¿no? Bueno, autoexpresión frente a sí mismo, agarrar confianza, desarrollo de la dignidad ciudadana. ¿Cómo lo expresa eso políticamente llegado un momento culminante? En la asamblea comunal. La asamblea del pueblo, pero por comuna. Ya.
Muchas Eso es gracias. larguísimo, Sí, pero sí, otro sí. día podemos Sí. conversarlo. Hoy ha sido un programa excepcional. Le agradecemos, profesor Salazar. El tiempo es oro y estamos pasaditos ya, así que lo dejamos Mm, invitado para sí, una sí. próxima Muy oportunidad. bien. Tendremos más temas de que hablar de este Así proceso es. Un constituyente. abrazo, Gabriel, y a Muchas- cuidarse mucho porque es muy Igualmente. importante Sí. tu aporte. Y ojalá tengamos otros números Sí. de estos periódicos. Sin ¿no? duda. Y otros periódicos Sí. también Muchas gracias. para la próxima vez. Gracias.